Y sí, ese soy yo, antes de ser golpeado por una ola. Pero cómo llegamos a esto, ya lo verán. Y sí, mis amigos, como ven en el título del video, nos encontramos en Portugal, más específicamente en Nazaret, donde se forman las olas más grandes del mundo. Así que acompáñenme. Nazaret, una villa pesquera ubicada en la región de Leiria, cuya historia está profundamente entrelazada con la fe, las leyendas y el mar. Su nombre proviene de una antigua leyenda sobre una estatua de la Virgen María que, según se cuenta, fue traída desde Nazaret en Tierra Santa por un monje del siglo IV. Desde la parte baja del pueblo, el ascensor nos lleva hasta el barrio de Sitio, el corazón histórico de Nazaret, donde los antiguos pescadores crearon sus hogares. Aquí el santuario de Nuestra Señora de Nazaret se alza en honor a la Virgen que tantos creen protectora de esta tierra y sus habitantes. Las vistas desde el mirador de Subercu, ubicado en lo alto, son espectaculares. Verás cómo las olas chocan contra las rocas y el inmenso Atlántico se extiende hasta el horizonte. Ya que aquí las personas en Nazaret se dieron cuenta de que su principal atractivo turístico es la playa con las olas, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Crearon un pasador turístico que está pegado a la playa, por el cual voy caminando yo, pero cuando tú cruzas la calle te encuentras todos los lugares. Hay venta de surf, venta de camisas, hay restaurantes, hay obviamente también venta de souvenirs, de regalos, de todo. Y al lado de la playa simplemente es este pasador que conecta a la playa con, digamos, con el centro turístico. Además, ¿cómo no faltar la cancha de fútbol de playa y la cancha de voleibol de playa? Lástima que no hay nadie jugando, porque de verdad que si hubiera gente jugando yo me metería a jugar. Además de que en esta playa se forma la ola más grande del mundo, también hay que recordar de que esto también sigue siendo mar, es océano. Entonces aquí también las personas pescan. Por ejemplo, aquí tengo uno que se llama carapau, que las personas lo pescaron aquí y lo colocaron aquí a secar al sol. Ah, un pescado pequeño. Carapau, chicharro pequeno. Ok. Chicharrito pequeno, é o carapau. Carapau, ok. Estás a falar espanhol, eu estou a perceber. Vale. Y aquí está el carapau cuando ya está totalmente seco. Está seco. Ah, ya está seco, ¿verdad? Y ya después, ¿qué hacen? ¿Lo venden? Já vendem, mas podes comer assado, cozido ou cru. Ah, como quiera. ¿Y en cuánto costaría cada carapau? Cada dois, €1. 1 euro. Dois carapaus, €1. Ah, 2 carapaos, 1 euro. Ok. Y si te quieres meter en la playa pero sin quitarte los zapatos, bueno, aún así las personas de acá aún mejor construyeron este pequeño muelle que no te llega hasta el océano, pero sí te adentra mucho más. Bueno, y después de haber tenido esta maravillosa vista de lo que es la playa de Nazaret, después tenemos lo que es un mirador allá arriba, otro mirador allá arriba, que ese es el faro. Pero entonces nosotros podemos subir por este lugarcito allá que tenemos allá. Lo bueno es que tenemos un ascensor, que es como un autobús que sube hasta allá arriba. Entonces, pues vamos a subir hasta allá. Miren qué increíble esto. O sea, estoy caminando por una calle común y corriente de aquí, de Portugal, y de la nada sale el metro, el Renfe, de la nada, increíble. Bueno, como yo les contaba, ese es el ascensor que te sube hasta la parte de arriba si eres tan flojo para no querer caminar. Vamos a ver cuánto cuestan. Bueno, aquí arriba tenemos lo que son los precios. O sea, está la bandera de Francia, España, Portugal y Inglaterra, pero todos los precios son iguales. El de adultos simplemente vale 2,50, solamente ida, y ya ida y vuelta son 4 euros por persona, por adulto. Este es la cosa que nos va a subir hasta allá arriba, porque no tengo ni idea de cómo decirlo. No sé si es un tranvía, no sé si es un Renfe, no sé si es un teleférico, lo que sea. Bueno, esto es lo que nos va a subir hasta allá arribita. Oh, miren eso, o sea, ya no hemos subido mucho, ahora hemos subido como a los 70 metros, pero miren la vista que ya nos están dando. Wow, miren eso, de verdad es increíble. Y aparte de eso, sí lo acabo de verificar, cuando ya es teleférico, yo le digo teleférico, ya no da para más, ya está que se vomita, ya ahí se monta el conductor, se monta una chica ahí como, que sé, supervisora, y ya, y arranca. Es súper corto, son como alrededor de 3 minutos, o sea, de verdad, es súper rápido, no tardamos nada en llegar aquí. Increíble que nosotros estamos justamente por allá. Miren, y aquí estos son los rieles del teleférico, allá está. Es la playa de Nazaret. Lástima que no hay olas. Bueno, hay un chico, yo donde almorcé hoy, que fue una pizza, me dio una noticia y dijo que mañana, alrededor de las 11, van a haber olas. Yo, la verdad, me conformo con que hayan olas de al menos 3 metros. Con que hayan olas de 3 metros, coño, yo digo, verga, valió la pena. Si no, aún así, de verdad, valió la pena haber venido. O sea, es que solamente miren esto. Aquí como que es muy normal, no sé, como por la corriente de viento ascendente que hay, que las gaviotas o las aves vienen acá y simplemente se posan y se quedan ahí como levitando en el aire, y ya después como que se cansan y se van y regresan y así se lo pasan. Por lo que se ve no son muy, digamos, distantes, que digamos, porque a ver, esto ya es a escasos 30 centímetros y no se va. ¿Para qué? Muy bonito el animalito. Tiene patas, mira, si se fijan, tienen pata como de ornitorrinco o pato, puede ser. Y se vino la lluvia, señores. Pero antes de nada les quiero contar la historia sobre el santuario de Nuestra Señora de Nazaret. ¿Qué es lo que pasa? El alcalde del castillo, que se llamaba Porto de Homos, estaba una vez persiguiendo a un ciervo a caballo por un acantilado. Entonces en un momento el ciervo dijo, ¿sabe qué? Me rindo, me tiro por el acantilado.
me voy. Y entonces el caballo dijo, ah, sí, pues yo me voy contigo. Entonces el caballo también estaba a punto de tirarse por el acantilado, pero entonces en ese lugar se veneraba a la Virgen de Nazaret. El hombre le gritó al caballo, señora, valéime, y gracias a eso el caballo, con un esfuerzo sobrehumano, no se fue por el acantilado, y después el hombre se regresó a rendirle culto a la Señora de Nazaret. Y bueno, hoy en día está, gracias a eso, aquí el santuario. En lo alto aquí de la cumbre hay personas que venden como unos dulces típicos, así me recuerda mucho a las señoras que se paraban en las esquinas con las empanadas o con las arepas a vender. Bueno, aquí es lo mismo con estos dulces que, bueno, o sea, son muy comunes. Aquí tenemos almendras, tenemos otras cositas. No, aquí yo grabando, espero que no le moleste. Prova aí, especial de Nazaré, por aqui. Muchas gracias. Não leva leite, não leva ovo, nem chocolate. Só lá biscoito especial de Nazaré. ¿Cómo te llamas? Maria. María, ¿hace cuánto tiempo trabajas aquí? Olha, aí já. Em Portugal já há 45 anos. No, pero justamente aquí. Aqui, talvez lá 7, lá 8 anos. Oye, Porque oye. lá antes dirigia uma loja lá embaixo. Una pregunta, ¿y por qué tienes banderas, por ejemplo, de Argentina y de otros lugares? Eu tenho várias bandeiras porque tenho muitos amigos de vários pontos. Se eu permitisse, se eu nem permitir em si, mas muita gente quer trazer as bandeiras. São amigos que querem trazer a bandeira da Maria. Ok. Essa é a bandeira da minha terra. Já tirei a bandeira de Portugal e das outras porque agora vou arrumando. No, me imagino que las otras las guarda, pero ya las Sí, que tiene aquí, tengo más, varias aquí bandeiras. más o menos, aquí la única que reconozco es la de Argentina, las otras sí no sé cuáles serán. Esa creo que es la de Polonia, ¿no? La Polonia e... Ah, gracias. ¿Y por qué el vestido, el vestido típico? Las saias tem a ver com a 7 ondas, 7 dias de semana. Ajá. Cor do arco celestial, a 7, número de Deus, a 7. Mirando. Ah, Una, ok. 2, 3, 4, 5, 6 e la 7. Só o costume Nazaré. Ok. Ah, entonces por eso se le dice sete. Exatamente. Tem a ver com as 7 ondas. ¿Con la sete? 7 las ondas. Ah, con la sete. Ok. Muchas gracias. Y olha, encantada. Y aquí saben lo que tienen, porque inclusive aquí justo en la entrada te colocan: bienvenidos, mayores ondas do mundo, welcome to the biggest wave in the world. Te lo colocan así en grande y pase, que aquí no nadie te va a cobrar por la entrada. Yo creo que yo estaba en el lugar equivocado de las olas. ¿Por qué? Porque yo estaba en ese lado de la playa y en ese lado, como ustedes pudieron ver, las olas estaban mucho más tranquilas. Era simplemente ahí que llegaban a la orilla y ya se desvanecían. Pero de este lado de la playa, y eso que hoy es un día que están las olas calmas, aún así veo que se forman mucho más grandes y hacen el remolino que algún día, coño, quisiera yo meterme en esa vaina. Cuando vengan para acá tengan mucho cuidado porque no te colocan ninguna valla, no te colocan nada de seguridad. Miren, aquí no hay absolutamente nada. Y entonces si tú das un mal paso, coño, terminas quién sabe dónde. Esa es la mitad de 2 piedras, dándole cariñitos allá a la sirena. No, bueno, entonces cuando venga para acá tengan mucho cuidado con eso. Y ahora vamos a ir a otro lugar que es el faro, que está justamente allá, no falta mucho. Pero de verdad, o sea, aquí hace tanto viento, es increíble que usted va caminando en línea recta y te mueve a la derecha, de verdad, o sea, porque el viento viene de esa dirección y te mueve. Entonces, por esa misma razón es que allá en el fondo, no sé si lo pueden observar bien, allá colocaron unas hélices de viento para, obviamente, aprovechar este viento de locos para generar energía, de verdad, o sea, 10 puntos para Portugal. El epicentro de Nazaret es su playa principal, Praia do Norte, reconocido por tener las olas más grandes del planeta. ¿Pero sabes el porqué de estas olas? Bueno, aquí te lo cuento. Las olas gigantes de Nazaret son un fenómeno natural único en el mundo y su formación está relacionada con el cañón de Nazaret, una falla submarina de unos 230 kilómetros de longitud y unos 5 kilómetros de profundidad, que se extiende desde la costa hasta el fondo del océano Atlántico. Este cañón actúa como un canal que concentra y amplifica la energía de las olas oceánicas que se desplazan hacia la costa. Cuando las olas que vienen del Atlántico alcanzan el cañón, su energía se canaliza hacia un área más estrecha y profunda. A medida que el cañón se va haciendo menos profundo al acercarse a la costa, toda esa energía se comprime y las olas aumentan en altura de manera impresionante, alcanzando en el invierno alturas de hasta 30 metros. Después de alrededor de tal vez 7-10 minutos de caminata, llegamos aquí al faro. Y esta es la entradita que tiene. Y obviamente las personas que pagan para no caminar y las personas que me imagino que trabajarán por aquí. Y como este lugar es tan famoso a nivel mundial por el tema de las olas, que son las más grandes del mundo, bueno, aquí tenemos como un salón de la fama con las tablas de muchos surfistas que vinieron aquí a probar suerte. Algunas están autografiadas, por ejemplo, muito obrigado Nazaré por todos estos momentos. Pero hay otra que me gusta mucho porque dice, porque lo dice en español, lo dice: para todos los amantes del mar con cariño, Nazaré. Ah, te doy un corazoncito. Y también, obviamente, las personas a las cuales les pertenece cada tabla de esta, o les pertenecía, bueno, porque imagino que la donaron al museo. Cada una viene con un lema, con un emblema. Por ejemplo, se dice: Nazareth is the place where I live the some of the most intense moments of my life. Wow, impresionante. Y aquí el museo continúa, pero este museo es mucho mejor porque
lo hicieron con la estructura original aquí del edificio, que es todo de piedra. Verga, mucho más calidad todavía. Y es lo mismo, la tabla y a la persona que le perteneció y obviamente su firma con su, digamos, con algún escrito que haya dejado. Bueno, ya estamos aquí en la parte más alta. Aquí ya tenemos a lo que es el faro detrás mío. Pero imagínense lo siguiente, imagínense estar aquí presenciando lo que es la competencia, estar aquí viendo las olas de 10, de 15 metros con los surfistas. Y lo mejor de todo sería venirte aquí y que cuando la ola chocara con el rompeolas y ¡blum!, se viniera toda esa ola, toda esa agua y te cayera así en forma de lluvia y tú dijeras, en cualquier momento me voy a morir para la chingada. ¡Buah! Eso sí sería genial, de verdad. Pero bueno, como lo pueden observar, hoy es un día muy tranquilo, no hay mucho que ver. Pero imagínense, por ejemplo, eso que ustedes ven allá multiplicado por 100. Algo así es cuando se forma el torneo aquí de surfing en Nazaret. Miren, si ustedes todavía creen que lo del viento es mentira, miren este viento que hace acá, miren. Cómo es increíble cómo se me mueve la ropa, de verdad. Inclusive a veces siento que si no afinco bien el pie, me va a llevar a mí también. Y la gorra, por supuesto, me la tengo que quitar cada vez que voy a agarrar, porque si no, como se caiga la arrecife esta gorra, no la voy a ir a buscar y se le va a pertenecer ya a las gaviotas. Bueno, y ya llegué al lugar al cual yo quería llegar, que es detrás del faro. ¿Por qué aquí? Porque aquí, a mi parecer, se forman las olas como más grandes, de verdad, las que tienen como más nivel. Entonces, ¿cuál es lo que yo pienso hacer? A las personas que están haciendo surf detrás mío, voy a preguntarles, coño, ¿será que me alquila usted la tabla ahí, lo que sea? Y pues usted me da una clase rápida ya y nos metemos. Entonces, si me dicen que sí, bueno, ya, nos meteremos aquí en la jornada. Y otra de las razones por las cuales yo quería venir aquí a esta playa es porque desde el faro se veía esto, pero no se veía muy bien. Miren esto, esta enorme gruta, cueva, como le quieran llamar, la cual tiene aquí un orificio. Y, ¡buah! Y lo más increíble es que para mí solo no hay nadie más. Increíble, de verdad. Bueno, mi esperanza de que algún surfista me prestara su tabla de surf, o que por allá hubieran algunas tiendas que se rentan tablas, se dan clases y cosas así, no hay, se espumó. Entonces, ¿cuál es el plan a seguir? Pues yo simplemente metiéndome en esta agua que muy probablemente, como me dijeron, está fría. Así que pues bueno, yo vine aquí a quedarme con las ganas de menos probar el agua. Entonces, bueno, vamos a darle. No es por nada, pero estando justo aquí al lado de las olas que llegan a la playa, se ven mucho más imponentes. Y eso que no serán apenas 2 metros o algo, pero se ven muy imponentes. Y el sonido que hacen cuando cae, ¡buah! Miren esto. O sea, de verdad que se notan muy imponentes estas olas. Y eso que son pequeñas, ahora imagínense las más grandes. Yo no vine hasta aquí a acobardarme. Este soy yo entrando al agua, aquí en la playa de Nazaret. Verla desde lejos, las olas, no son la gran cosa, porque son alrededor de 2 o 3 metros, pero cuando tú las tienes enfrente, ahí te da miedo, ahí te da cague. O sea, miren esa ola que acaban de ver ahí es más alta que yo, literalmente. Imagínate como que eso te golpea así de frente. Aparte de eso, el agua cuando se retrocede, literalmente te quiere llevar contigo. Viene. Nada. Viene la de allá. Viene. Ok, nada. Yo creo que esto es lo más cerca que puedo estar sin mojarme. Bueno, sin mojarme de la cintura para abajo. Ya. Yo creo que ya con eso estoy bien ya. No más. ¿Sabes? Yo no me metí a surfear como tal, no, porque no encontré absolutamente nadie aquí en esta playa que me alquilara una tabla o que me vendiera lo que sea. Aún así, cumplí metiéndome al agua, que por cierto está muy fría. Además, dato curioso, yo era la única persona a la cual se atrevió a meterse al agua, porque las demás personas que ustedes ven aquí simplemente están o tomándose fotos o disfrutando de las olas. Así que como yo cumplí, yo creo que ustedes también pueden cumplir simplemente aquí dejando su like y su suscripción, nada más, ya con eso me apoyan. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video. Aunque me veo un poco decepcionado por no haber visto la ola de 10 o 15 metros, también me voy agradecido porque con lo loco que yo soy, que fui capaz de meterme en esa playa con esas olas de 2 o 3 metros que aún así me asustaron. Ahora imagínense yo siendo más loco todavía y metiéndome con olas de 10 o 15 metros. Obviamente no me hubieran dejado por temas de que no sé nada, absolutamente nada, pero bueno, yo estoy seguro que lo hubiera intentado, por lo loco que yo soy. Bueno, pues nada, espero que les haya encantado ver esto, ver el video, verme a mí metiéndome en esa agua que está totalmente fría. Créanme que sí está fría. Así que hasta la próxima.